Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy hablamos con Verónica Abad. Ella fue elegida vicepresidenta de Ecuador en noviembre de 2023 como binomio del actual candidato y presidente Daniel Noboa. Ahora, tras haber denunciado persecución política por parte del presidente y ser destituida por segunda vez, busca asumir la presidencia durante la campaña electoral en marcha. Hoy nos atiende desde Quito, así que le agradezco que esté con nosotros. Muy buenos días, señora Abad. Muy buenos días desde Quito. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a France por el espacio que tenemos. Bueno, tomando el hilo de lo que usted acaba de mencionarme, Rodrigo, en realidad desde el noviembre del año 2023 que asumí el gobierno hasta este momento, he permanecido vigente en mis funciones, ¿no? En ningún momento se ha logrado poder destituirme, a pesar de que por más de un año hemos estado viviendo todos estos embates de persecución, de discriminación, de violencia política, con el único objetivo, como ya lo he denunciado durante todo este año, cada paso dado con el único objetivo de que no se dé el orden constitucional de este momento. Es decir, que el presidente tenga que retirarse de la presidencia para tomar su campaña política, ya que él decidió reelegirse para este año 2025, febrero de 2025, que serán las elecciones en Ecuador. Lo Sí, cual pues señora, hemos venido anunciando. Él únicamente lo que ha querido es tomarse el poder, no dejar el poder para poder permanecer en él, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y por eso hablo de que se ha consumado un golpe de Estado, que eso es desde el inicio, pues obviamente para no permitir que el orden constitucional, que es de poder subrogar al presidente como mi única función constitucional, no se dé. pues precisamente le quería preguntar por esto. Usted ha denunciado este golpe de Estado, cree firmemente que se está llevando a cabo y le pregunto, usted dijo que el día 5 iba a asumir la presidencia durante esta campaña electoral, no se ha dado el caso. ¿Tenía usted un plan concreto para asumir esa presidencia? Bueno, en realidad no es un plan, estimado Rodrigo, lo que es el orden constitucional. Ya nuestra Carta Magna tiene por objetivo dar paso a la subrogación cuando el presidente de la República tenga que pedir licencia y retirarse obligatoriamente. No es que es un acto voluntario. La Constitución lo ordena. Él tiene que retirarse para que se dé paso a su subrogación mientras él hace el papel de candidato, que eso es lo que le toca en igualdad de condiciones, con 14 candidatos más. Nuestro proceso electoral está activo en este momento y juega el tiempo, y por supuesto el golpe de Estado está hecho ya. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que sale a hacer campaña, que no podría hacerlo, sin embargo, deja a través de un decreto constitucional a su secretaria para que lo pueda subrogar los días que él se retira a hacer campaña, y ahora vuelve nuevamente derogando otro decreto donde ya puede ser presidente. Es decir, juega con nuestra Constitución, obviamente sin respeto alguno al orden democrático y obviamente a nuestra Constitución. La ha violado constantemente. Quiere decir que estamos en un golpe de Estado. Bueno, el señor Noboa efectivamente se tomó finalmente esa licencia por apenas 3 días, ha vuelto a la presidencia alegando, bueno, que necesitaba volver tras el caso de sicariato contra el alcalde de la localidad de Arenillas, de la ciudad de Arenillas. ¿Cree usted que esta es una razón de fuerza mayor? Porque anteriormente la Asamblea había dicho que las razones que aducía el presidente Noboa no eran de causa mayor. Exactamente, no es de causa mayor, no es de fuerza mayor. Salir a hacer, como lo acabamos de ver en las imágenes, ¿cierto? Haciendo proselitismo político con recursos de los ecuatorianos, que es justamente lo que hace la ley, es llegar a un punto de imparcialidad en un proceso político justo para todos los candidatos y no tener que mal usar los recursos de los ecuatorianos en una campaña política personal. Y obviamente la Asamblea Nacional ya en una carta en los días anteriores ya había anunciado claramente de que rechazaba esta conducta de tomar unos días por fuerza mayor. No tomó una licencia, lo que debería tomar es la licencia que da la Asamblea y no la ha dado, porque él no la ha pedido, ¿sí? Es decir,
estas acciones autoritarias, estas acciones arbitrarias con la ley, con la Constitución, sin que nadie le pare, claramente está comprometido en este momento el proceso político de los ecuatorianos. En este punto que me señala ahora al final, ¿cree, por tanto, que si Daniel Noboa saliera de nuevo presidente, habría sido tras un proceso de elecciones no limpias? Es correcto, es correcto. Por eso he convocado a que se active la Carta Democrática de la OEA con los Estados americanos, porque la inseguridad jurídica que tenemos en este momento los ecuatorianos puede afectar gravemente a la región. Esto ya traspasa las líneas nacionales y se convierte en un problema internacional. ¿Por qué? Porque a través de esto se configura la violencia política que tenemos interna, la violencia que tenemos con el narcotráfico, la violencia que se va configurando cada vez más y se va ahondando más porque no hay una política clara de Estado en el que la seguridad jurídica, por el mismo hecho de que está comprometida la justicia en este momento, que no puede ponerle un alto a tanto atropello y a estos actos despóticos que él tiene con la ley, la norma, y obviamente en nuestra Constitución, no hay quien lo detenga. Es decir, lo que yo he venido diciendo un año, eso es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, es decir, ahora en este momento la Carta Democrática se tiene que poner en acción, porque o si no la región va a correr grave peligro de inestabilidad, porque obviamente el Ecuador, en su contexto del narcotráfico, pues está en un proceso desequilibrante en este momento y obviamente la violencia se ha disparado. Ecuador en este momento, no solamente que tenemos la ciudad más peligrosa del mundo, somos el tercer país en el mundo medido por medios de comunicación, el tercer país más peligroso y el tercer país con el gobernante que menos ha dado solución ante el problema que teníamos los ecuatorianos, que ya venía siendo el desempleo y la inseguridad. Claro. Precisamente en este punto ha sido muy importante el rol que han jugado las Fuerzas Armadas y la policía, bueno, desde luego, desde ese punto en el que se declaró el conflicto armado interno. Usted hizo un llamado en los últimos días también a esas Fuerzas Armadas, a la policía, a que respetaran lo que decía usted era la voluntad popular. Ellos respondieron que van a acatar solamente las órdenes del presidente del gobierno. ¿Cómo interpreta usted estas razones dadas por los uniformados? Bueno, en realidad es claro su cúpula. Su cúpula está contaminada con malos órdenes, porque las Fuerzas Armadas dentro de la Constitución es la institución que debe velar, garantizar el Estado democrático y el cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que hacen las Fuerzas Armadas dentro de la institución. ¿Cómo puede una institución reconocer a una vicepresidenta puesta por decreto, a una secretaria de un presidente? ¿Cómo puede reconocer que eso está correcto cuando los ecuatorianos estamos indignados porque no se ha respetado la voluntad del pueblo ecuatoriano? Yo soy la vicepresidenta constitucional porque así lo decidieron los ecuatorianos en urna y en voto democrático. El salirse de eso, estamos totalmente violentando la Constitución y aparte de ello, colocándonos en un Estado de Derecho que prácticamente está fallido, ya que su justicia también está comprometida hacia justamente la ala del presidente. Acabamos de ver cómo juezas son perseguidas en este momento por tener los fallos contra el gobierno. En el caso del crimen de los niños, en mi caso, claro, del fallo de una acción de protección, buscando el apoyo y la defensa de la ley ante toda la persecución del cual he sido víctima, pues, y hay muchos casos de periodistas perseguidos, muchos casos en los que varias personas están siendo sometidos a esta extorsión prácticamente de no poder asistir a la justicia, porque la justicia está gravemente comprometida. Y eso ya lo dijeron CDIH, ya lo hablaron, llamaron atención al gobierno en meses anteriores desde las mesas internacionales, pero en realidad no hay un pare. Sí. Pues quería preguntarle por eso. Parece extraño también pedir a los uniformados que se pronuncien,
cuando en principio este debería ser un caso político o un caso judicial en todo caso. ¿No es peligroso también intentar llamar a las Fuerzas Armadas a que se pronuncien? Más que pronunciarse, mi llamado fue a trabajar, porque en el orden normal se tenía que dar el cambio constitucional y por ende las Fuerzas Armadas no pueden interpretar la Constitución. Ellos son los que dan la seguridad al proceso electoral y ahora tienen que ser imparciales. Eso es lo que tiene que acontecer dentro del orden jurídico que establece las leyes, tanto el Código de la Democracia, el orden, la justicia del país, en lo que se establece el Estado de Derecho. Sin embargo, lo que hemos llamado es la cooperación para poder trabajar de manera ordenada para este proceso tan importante del Ecuador. Claro. Y pues obviamente vimos la respuesta y yo estoy más que convencida que la respuesta no es de toda una institución seria, porque dentro de estos nuestros militares y las gloriosas Fuerzas Armadas tienen que limpiar su nombre, porque en este momento está fuertemente cuestionada por lo que acaba de pasar con estos crímenes de estos niños y muchos crímenes que por orden de tener una guerra y un conflicto interno, ¿cierto? Tenemos que hacer un llamado al respeto a la ley. Ese es el llamado, el respeto a la ley y a la orden constitucional. Entonces, ellos no pueden salirse y seguir cometiendo infracciones de los que ya han cometido. Claro. Bueno, me gustaría retrotraerme ya al noviembre de 2023. Ya se vieron en ese momento incluso rencillas entre usted y el presidente Daniel Noboa. Quería preguntarle qué pasó entre ustedes para haber llegado a este punto y por qué cree que Daniel Noboa insiste en apartarla de su cargo. Bueno, es una persecución que se desató en la segunda vuelta de la campaña política, como lo he señalado, porque los actos son claros, los hechos son públicos, ¿cierto? Sin darme una razón hasta este momento el presidente de la República. Es decir, medio mundo me pregunta, yo siempre le voy a decir, pues, ¿quién le hace esa pregunta al presidente? ¿Por qué razón él me ha perseguido de esta manera? No hay una razón alguna por la cual haya podido probar. Estoy judicializada completamente por todos los lados, sin pruebas, sin argumentos. Esto he resistido un año justamente de todo este proceso, aparte de que mi destierro a un país, después a otro, es decir, o me envía nuevamente a otro país, fuera cometiendo decretos inconstitucionales, porque la vicepresidencia no está para cumplir los caprichos, sino las necesidades de un país. Y obviamente dentro de este marco nosotros hicimos una propuesta de trabajo, la cual engañó a los ecuatorianos, porque ninguna de las propuestas que nosotros colocamos dentro del CNE para participar como candidatos se ha cumplido. Y esa es nuestra bandera, ese es nuestro orden que tenemos que hacerlo. Por lo tanto, él fue la persona que se hizo a un lado, defraudando a los ecuatorianos por no haber cumplido absolutamente nada de lo que nosotros prometimos, por lo cual 5 millones de personas votaron por el binomio en esas elecciones. En realidad, no entiendo el odio, un odio infundado, que también recordemos que es un delito. Actos discriminatorios contra mí y otras vicepresidentas que no les manda. Recordemos, Rodrigo, que ha nombrado 3 vicepresidentas y a ninguna de las 3 vicepresidentas por decreto les envía a otro país. Las deja aquí en el despacho vicepresidencial como tiene que ser y manda la ley. Sin embargo, a Verónica Abad sí le manda a Israel y 2 veces a Turquía. Pues Verónica Abad, usted nos dice que ha sido el presidente Daniel Noboa el que se ha apartado del programa que les presentaron a los ecuatorianos. Le quiero preguntar, ¿se arrepiente usted de haber apoyado a Daniel Noboa como presidente, como un cambio para el Ecuador? Sí, por supuesto. Creo que cometí un error en haber creído en una persona que hablaba de amor por su patria, de la necesidad que teníamos los ecuatorianos en la seguridad y la economía. Jamás nunca dijo que iba a levantar impuestos como lo ha hecho hasta ahora, levantar el valor de los combustibles como lo ha hecho hasta ahora. Él jamás habló de poder llevarnos a una crisis energética a la cual nos ha llevado una pérdida increíble y millonaria hacia los ecuatorianos, donde la migración se ha disparado
como nunca antes históricamente ha pasado. Es decir, las promesas de campaña, ninguna de ellas obviamente lo ha hecho y lo ha podido conseguir. Lo único que tenemos dentro de él son los contratos que alimentan su persona, sus allegados, su familia, contratos de petróleo como Sacha, que es uno de los problemas muy grandes que está privatizando. En ningún momento hablamos de privatizar, sin embargo, se está haciendo, obviamente, los recursos de los ecuatorianos, tan solamente sin ni siquiera pedir una socialización de sus proyectos para nada. Claro. Ecuador está sumido prácticamente bajo actos arbitrarios de un presidente que nos está llevando cada vez más a la pobreza. Pues ya muy brevemente, porque nos queda apenas un minuto de entrevista, le pregunto como ciudadana ecuatoriana, si se diera el caso, como indican las encuestas, de que podrían llegar tanto el señor Noboa como la candidata Luisa González a la segunda vuelta, ¿usted votaría por alguno de ellos? Mi postura como vicepresidenta y subrogante de la presidencia de la República, como tiene que señalar y como se debe hacer dentro de nuestra Constitución, es ser la parte neutral, es hacer que el proceso electoral sea transparente de parte del Ejecutivo, que no se mal use los recursos públicos de los ecuatorianos para una campaña política personal. No podemos permitir eso. No podemos el abuso de poder, porque este es el abuso de poder del presidente, tener gran relevancia con todo el aparataje estatal para ponerse en una gran desventaja los 15 candidatos políticos que tenemos en este momento hacia la presidencia de la República, pues en realidad nuestra postura siempre va a ser garantizar a los ecuatorianos el punto de neutralidad. Sí. Es decir, hay 16 candidatos por los cuales los ecuatorianos tienen que elegir. Sí hay opciones y por lo tanto, mientras no se dé esa primera vuelta, pues los ecuatorianos tendrán que decidir. Y lo que tengo que ver yo, que se decida, por favor, y se respete la voluntad sagrada del pueblo ecuatoriano, de quien quisiera ellos que sea su presidente. Pues Verónica Abad, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este espacio de France 24. Muchas gracias, Rodrigo. Un gran abrazo hacia toda la audiencia de ustedes. Muy gentiles. Bendiciones. Gracias a usted de nuevo. Nosotros nos despedimos así, pero sigan conectados aquí a France 24, que enseguida volvemos con mucho más. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.